nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Hago comunicación con la actual diputada de Libre en el Congreso Nacional, comisionada María Luisa Borjas, a quien saludo aquí en Día Político. ¿Cómo está, comisionada? Un placer de saludarle, licenciado Matute. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, estamos aquí dispuestos para tocar temas de actualidad y de interés general en nuestro país. ¿Cómo visualiza lo que está pasando en su partido? La renuncia de doña Xiomara a esto de participar en primarias, aunque don Juan Barahona dijo hoy, lo dijo en TN5 Matutino, que en efecto las 6 corrientes, doña Xiomara les ratificó que ella siempre se mantiene como precandidata de Libertad y Refundación. Su opinión, por favor. Bueno, quiero decirle que incluso para muchos de los militantes del partido, ha creado un tanto de confusión, ¿verdad? Esas declaraciones, porque mucha gente pensaba que ella se estaba retirando del ruedo político, ¿verdad? Pero ya el día de hoy, en otro programa televisivo, el diputado Jorge Calix, pues aclaró que ella no se está retirando, que lo que ella está haciendo es diciendo que no se va a participar, que no va a participar en elecciones internas mientras sea con el mismo censo y con la misma tarjeta de identidad, y ha llamado a un boicot que inicialmente nosotros creíamos que era un boicot hacia las elecciones internas, pero pues también el diputado Jorge Calix, ¿verdad?, aclaración que no me queda a mí así como muy contundente y muy específica, sí, que no es en contra de las elecciones en sí, de las elecciones internas y primarias, sino que es en contra del fraude. Entonces, yo pienso no había necesidad ni de decirlo, porque en contra del fraude estamos todos. Si precisamente producto del fraude es que tenemos esta narcodictadura que está produciendo un genocidio en nuestro país. En contra del fraude estamos todos. O sea que lo que tenemos que hacer es sentarnos y platicar, porque Libre, de acuerdo a sus principios, es un partido democrático, un partido donde hay libre participación ciudadana. Entonces, en este momento hay 3 candidaturas claras, ¿verdad? Y no se puede estar señalando como adversarios, como enemigos, a 2 personas que van en sus propias candidaturas por el hecho de pensar diferente. Yo pienso que por un lado ha habido falta de comunicación, hay que sentarse, hay que platicar, y por otro lado, pues se debe respetar el libre pensamiento, la libre expresión, y que más que en un partido democrático que nació en las calles para reivindicar los derechos ciudadanos. Y bueno, uno de los principales derechos es el derecho a la libre expresión, el derecho a disentir, el derecho a manifestarse. Entonces, no hay, o sea, es un simple malentendido, ¿verdad? Sí, usted está de acuerdo con ir a elecciones primarias, ¿verdad, diputado? Definitivamente, tanto la nueva corriente que lidera el compañero Carlos Eduardo Reina, sí, como Honduras Libre, que lidera mi candidato Wilfredo Méndez, estamos en la disposición, y es una disposición determinante, ¿verdad? Es una decisión que no se tomó a la ligera, sino que en base a la petición de las mismas bases, ¿verdad? Es la gente la que está exigiendo participar
tanto en las elecciones internas como en las elecciones primarias, aun y cuando no tengamos aún el censo depurado ni la nueva tarjeta de identidad, porque en estos dos primeros procesos el Consejo Nacional Electoral solamente brinda asistencia técnica y asistencia logística. La obligación de garantizar la transparencia en ambos procesos es de cada partido político. Ahora, ya para elecciones generales, sí exigimos ese censo depurado, porque no es un nuevo censo. El censo es el mismo, lo único que hay que actualizarlo. Ahora, diputada, ¿usted cree que hay cierto temor, cree usted, en el oficialismo de Libre, de su partido? Digo oficialismo porque estas 5 o 6 corrientes que impulsan a doña Xiomara se puede interpretar así como el oficialismo de Libre, de la Coordinación Nacional. ¿Hay temor de participar en primarias? Yo ya lo dije en un Twitter, ¿verdad? Que, bueno, hace unos días hubo un ataque realmente inescrupuloso en contra de Wilfredo Méndez, un ataque que no tiene ningún fundamento porque no hay denuncia, no se sabe quiénes son los supuestos víctimas y bueno, no tiene fundamento. Entonces, a raíz de ese ataque yo mencioné en el Twitter que parece que había temor, ¿verdad? Había temor en el oficialismo porque a lo interno del partido siempre se llevan encuestas. Entonces ellos han podido confirmar el avance del trabajo de nuestra corriente, ¿verdad? Que está ya en 17 de los 18 departamentos y además en el departamento 19 con organización, con equipos organizativos, tanto en España como en Estados Unidos. Entonces, ha sido un trabajo que ha llevado tiempo, un trabajo con personas conscientes que saben en lo que están, que no van a estar jugando ni probando, porque necesitamos un candidato para ganar, un candidato que pueda aglutinar todas las fuerzas de oposición, que no tenga anticuerpos en este momento para vencer la narcodictadura, que cuenta con todos los recursos, con toda la institucionalidad, incluso, ¿verdad?, que cuenta con instituciones de seguridad del Estado, que son las que lo sostienen. Para poder vencer esta narcodictadura necesitamos una oposición. Comisionada, ¿tiene anticuerpos la candidatura de doña Xiomara Castro? Bueno, usted sabe que por qué le dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, porque la de ultraderecha lo consideró una amenaza, ¿verdad? Lo acusaron de quererse reelegir, cosa que nunca pudieron probar, porque lo que se estaba haciendo era una consulta popular, era un ejercicio democrático. Lo que pasa es que en nuestro país, como ha gobernado el tradicionalismo, el bipartidismo, entonces le tienen miedo a la opinión de la gente, tienen miedo a lo que la gente pueda exigir y pueda pedir. Gracias, muy amable, comisionada María Luisa Borjas, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Orden. Gracias. Vamos a la pausa. El tema del nuevo censo electoral en Honduras y el tema de la nueva cédula de identidad. ¿Cómo interpreta usted como comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas la última posición de doña Xiomara Castro de Zelaya en Libre? Ingeniero Rolando Catán, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Un gusto de saludarlo. Para mí siempre es un gusto conversar con usted en este bonito programa de Día Político. Nosotros estamos siguiendo el mandato constitucional. En las últimas reformas que se hizo en el Congreso Nacional, en el artículo 43B, tenemos el mandato de
actualizar todos los datos de los hondureños, dar un nuevo documento nacional de identificación que sirva como base para un censo nacional electoral. Yo entiendo muchísimo el interés por conocer las opiniones de los diferentes actores políticos, pero nosotros estamos centrados. El próximo lunes 27 de julio salimos al territorio nacional. Vamos a estar en el departamento de Atlántida, en Colón, en Comayagua, en Copán, en Cortés, en Choluteca, en El Paraíso, en Francisco Morazán, en Gracias a Dios. Y ya tenemos todo un cronograma con las diferentes, en La Paz, en El Pira. Ya tenemos el cronograma, ya hemos finalizado toda la configuración necesaria de los kits de enrolamiento, la capacitación para todo el personal. Llevamos 2 fases de capacitación y estamos ya sobre la tercera y última fase de capacitación, es decir, todos los elementos que eran necesarios para poder contar con un nuevo Censo Nacional Electoral ya están listos y empezaremos ya la actividad en todo el territorio. Ya llevamos un proceso de pilotaje muy interesante. Hemos estado trabajando en 3 departamentos, en 5 municipios, donde estamos enrolando 80 personas diarias en promedio por kit. Esos números son 4 veces más que nuestro punto de equilibrio, que son 22 personas por kit por día. Así que estamos muy optimistas. Tenemos un mandato constitucional, tenemos un compromiso con el pueblo hondureño. Estamos también, ya se cerró la licitación internacional. Estamos esperando las ofertas. Es un proceso que conduce el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y nosotros estamos expectantes para la firma del 12 de agosto. Ya tenemos el diseño terminado de la tarjeta, así que básicamente lo que hay que hacer es imprimir ese diseño y después personalizarlo con los datos que obtengamos del proceso de enrolamiento. Este proceso de enrolar a los hondureños, ¿cuántos ustedes consideran se pueden enrolar cada día, una vez que inicie ya el próximo lunes? Mire, nosotros ya tenemos alrededor de 7,000 hondureños enrolados en los municipios de Cantarranas, la Villa de San Antonio, en Valle de Ángeles, en Catacamas y en Potrerillos, en El Paraíso. Ahí estamos trabajando en algunos lugares con un kit, en otros con 2 kits, y estamos teniendo en promedio 80 enrolados por día por kit. Es decir, hay lugares, por ejemplo, en donde en la villa, para decirle que están enrolando más de 200 personas con 2 kits diariamente. Cada kit tiene el compromiso de enrolar, son 1.500 kits, cada kit tiene el compromiso de enrolar 3.666 personas. Si 1.500 kits enrolan 3.666 personas cada uno, llegamos a los 5.5 millones de hondureños, que es la meta. Si distribuimos eso en los 5 meses que restan, contando agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son 5 meses a 30 días, trabajamos los 7 días, estamos hablando de 150 días. De ahí es que sacamos los números de equilibrio cuando digo que nosotros tenemos que enrolar al menos 22 personas por kit por día en el plazo que tenemos para entregar a diciembre la base de datos completamente nueva y terminada del Censo Nacional. ¿Cuántas empresas están participando en la licitación? Mire, en las licitaciones internacionales nosotros no la estamos conduciendo, es un proceso que lo conduce el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La función de contratación del Estado es en la firma del convenio que hace con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo le digo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con estas características técnicas, entrégueme usted una tarjeta en el mejor costo-beneficio. Entonces, ingeniero, esos son procesos confidenciales que hace el PNUD. Dígame. Ingeniero, ¿cuándo se va a imprimir la primera cédula de identidad en Honduras? La nueva. Mire, tenemos que tener primero una buena base de datos y esperar que se impriman todo lo que es la prepersonalización, los diseños, las medidas de seguridad. Y nosotros vamos a estar en noviembre, diciembre, enero y febrero imprimiendo y entregando tarjetas. Es decir, para las primeras tarjetas las vamos a tener impresas para noviembre. Para las elecciones primarias de marzo, ¿cuántas tarjetas de identidad cree usted van a estar impresas? 5.5 millones de tarjetas. 5.5.
Y al mismo tiempo hay actualización domiciliaria y también actualización del padrón electoral en este enrolamiento. Así es, la actualización domiciliaria pasa por, en los kits, por ejemplo, únicamente pueden enrolarse las personas de ese municipio. Usted no puede enrolarse en otro municipio para evitar el tema de la transhumancia electoral. Y además estamos pidiendo el código de clave del recibo de la energía eléctrica que tiene una geolocalización para ponerlo como referencia domiciliaria. Al mes de diciembre esperan más de 5 millones de hondureños enrolados. Así es. Mire, bueno, entonces estamos hablando que para el mes de diciembre estos más de 5 millones va a ser el nuevo censo electoral en Honduras. Correcto. Y es el que van a tener los partidos políticos. Así es. Bueno, entonces, ¿cuál es la duda de un nuevo censo electoral? Mire, en el Congreso se está definiendo, y es algo que hemos hablado, ese mecanismo, porque actualmente se regula, digamos, el Censo Nacional Electoral es algo del Consejo Nacional Electoral, no del Registro Nacional de las Personas. Y se debe hacer esa transición de que el Registro Nacional de las Personas entregará la información para un nuevo Censo Nacional Electoral. Pero se está trabajando en ello. Y nosotros lo entregaremos. Bueno, yo creo que es claro pues la posición de ustedes como registro. ¿Algún mensaje final? Por favor, tiene 30 segundos. Mira, la población, ya hemos iniciado una campaña de comunicaciones que estén pendientes en sus comunidades, que acudan a enrolarse, ir a actualizar sus datos es un deber. En la Constitución obtener el documento de identificación es un deber según el artículo 40. La identidad vieja dejará de funcionar, dejará de ser aceptada en las instituciones, entonces es necesario para poder hacer los trámites bancarios, para poder tener toda la vida civil, contar con este nuevo documento nacional de identificación. No tengan miedo, hemos invertido muchísimo en medidas de bioseguridad y creemos que es más seguro ir a una unidad de enrolamiento en materia de bioseguridad que a la pulpería, por ejemplo. Gracias, ingeniero Catán, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Vamos a la pausa. A la orden. Continuamos en Día Político por TSI. Licenciado Eugenio Sosa, gracias por atendernos aquí en el programa Día Político. Y rápido le lanzo la pregunta. El panorama político para Honduras, ¿cómo lo visualiza usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Matute, un gusto estar acá en su programa. Yo creo que es un panorama que se está complicando, ¿no? Sobre todo porque está el contexto de la pandemia y este contexto de la pandemia se entrelaza con problemas pendientes del proceso electoral, como el censo, como la tarjeta de identidad, y con los desacuerdos de los partidos políticos, donde unos plantean pues ir a elecciones con los instrumentos que ya se tienen y diferentes planteamientos en torno a partidos como Libertad y Refundación, que incluso a nivel interno también tienen sus diferencias, porque hay quienes creen que sí pueden ir a elecciones bajo esas condiciones. Si no llegan a acuerdos rápido, corremos el riesgo de que podamos estar construyendo una nueva crisis política, probablemente sentando las bases para ello, sobre todo de cara a las elecciones generales. Hay una pregunta en el fondo, en el contexto, y es hasta qué punto esto de la pandemia también, si se prolonga, tendrán que tomar medidas, bajo qué condiciones ir a elecciones para evitar problemas mayores. Entonces, en este momento que más se necesita consenso político, acuerdos cuando menos se tienen. Ahora, vienen unas elecciones primarias que es mi punto de vista muy particular, licenciado. Los partidos se pueden poner de acuerdo al interno y escoger sus candidatos. Ahora, hay que preocuparse para el proceso electoral general de noviembre del 2021. Mire, yo creo que siendo pragmáticos, sí, el problema de las elecciones internas son fundamentalmente un asunto de los partidos políticos a nivel interno. Si hay fraude, es un problema de fraude entre ellos, entre las mismas corrientes, y es una responsabilidad donde el tribunal prácticamente lo único que hace es ponerle la logística. Lo que yo creo es que en el fondo el plantear de que no se puede ir a elecciones primarias sin todos los instrumentos, pues forma parte, creo yo, de un discurso político y parte de la lucha política y la polarización que el país ha tenido en los últimos años. Pero efectivamente creo que el proceso primario podría resolverse sin mayores contradicciones y garantizar
un proceso electoral general totalmente limpio, totalmente honesto, transparente y abierto. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Con estos últimos comentarios de los líderes políticos de Honduras, cada quien quiere llevar agua a su molino, licenciado, ¿le parece? Claro, no, y el riesgo es, recuerde que hace algunos meses aparecieron voces, incluso de no hacer elecciones internas, de que para qué gastar este dinero en un contexto donde el pueblo hondureño está necesitando en salud, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque la democracia necesitamos invertir y los procesos electorales no son una cosa menor, son importantes y fundamentales hacia el futuro. Corremos el riesgo de que empiecen a crecer voces de decir que no hay elecciones internas, y eso sí podría dar lugar a imposiciones partidarias adentro de los partidos o acuerdos y componentes que luego nos vamos a lamentar ya hacia las elecciones generales. Yo creo que las elecciones tienen que hacerse en sus dos momentos, tanto en las primarias como en las generales, y hay otros puntos de vista también que no debe cerrarse y debe discutirse, como por ejemplo el que plantea Carlos Eduardo en Libre, que dice que perfectamente podría hacerse las elecciones cambiándolas un mes o en mayo, etcétera, y tiene un planteamiento que no hay que descartarlo de entrada, debería escuchársela y ver cuáles son sus puntos de vista. Aunque yo creo que para mantener la institucionalidad en el sentido de que empiece el proceso electoral de manera correcta, deberían hacerse tal como están previstas, salvo que hayan realmente cosas mucho más trágicas que lo impidan. El rol del Consejo Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas, ¿cómo lo ve usted, el licenciado Eugenio Sosa? Yo creo que el problema, sobre todo con el registro, que tenía el gran trabajo de la tarjeta de identidad y el nuevo censo electoral, lamentablemente, a pesar de todas las recomendaciones de los observadores de la Unión Europea y de la misma OEA, creo que se empezó tardío a trabajar y coincidió con la pandemia. Hay coincidencia que esos comisionados del registro están trabajando, han tenido capacidad de consenso, incluso mucho más que la que tiene el Consejo Nacional Electoral, donde las diferencias me parece que son más claras, ¿no? Creo que son dos organismos que se mueven diferente. Es posible que en el Consejo Nacional Electoral se exprese de manera mucho más clara las contradicciones y los intereses partidarios, y creo que en el RNP hay mucho más acuerdo entre los comisionados y ya tienen un camino recorrido de trabajar juntos, entonces creo que ahí no hay mayor problema. Bueno, y si hay acuerdos en el RNP, no debe de existir dudas en Libre en el tema de nuevo censo y nuevas tarjetas de identidad, porque ahí tienen a don Oscar Rivera, creo que les informa. Efectivamente, mire, hoy escuchaba a don Oscar Rivera plantear dos cosas que bueno, son importantes, pero primero garantizaba que están trabajando bien y que se van a tener los instrumentos. Eso debe ser importante para cualquier partido político. Pero a la vez yo creo que ahí está el problema cuando un funcionario es funcionario de Estado y a la vez es, digamos, funcionario de partido político. Entonces a la vez decía que era importante que Libre estuviera en el combate permanente, en la lucha para poder garantizar las elecciones generales. En verdad la va a garantizar instituciones como la que él está, ¿verdad? Y adentro de Libre la va a garantizar Libre. Entonces yo creo que es el gran problema, que todavía nuestra democracia no llega a tener una separación de los intereses partidarios de los intereses institucionales. Y se puede, pues, licenciado, eso. Claro, hay países que se pueden. No, permítame, lo permite la ley que un funcionario que esté en unas instituciones de estas actúe como político y que también llame a... Bueno, que diga que sí, que hay que boicotear o que hay que hacer algún tipo de acciones siguiendo la línea de su partido. Mire, el problema es que usted tiene aquí una separación bastante compleja, es que la Constitución y la ley son funcionarios totalmente independientes. El problema es que la forma en que se llega, en que se pacta y se distribuye estos cargos terminan siendo funcionarios partidarios. Entonces genera esta cuestión que en términos ideales, jurídicos, no se puede, pero que en la práctica lo hacen todos los partidos políticos y están de acuerdo ellos en que se haga. Claro, en una democracia mucho más sólida, construida, donde un funcionario de una entidad electoral o de una entidad como el Registro Nacional de las Personas le habla y actúa como un militante, como un miembro de partido, bueno, eso sería un problema serio. Incluso podría en algún momento costarle el cargo. Pero aquí no, producto de que ha construido esa cultura política que va a contrapelo de lo que establecen legalmente. Sí. Esos son los arreglos bajo la mesa, otras las cortinas. Que son más fuertes. Que no le dejan nada, y que no le dejan nada de bueno a la democracia.
Total, y le voy a decir una cosa, los arreglos bajo la mesa y las prácticas reales de los partidos en los cargos que ocupan del Estado son más fuertes y al final prevalecen más que lo que establece la Constitución y lo que establece la ley. Perfecto. Gracias, licenciado Eugenio Sosa, muy amable por atendernos en Día Político. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Gracias, hasta aquí Día Político por TSI. Buenas tardes.